y esta charla va a tratar sobre cómo gobernar tokens desde una perspectiva lo más entendible o simple posible, dado que el mundo en el que nos encontramos de interoperabilidad que empieza a salir nos presenta múltiples retos. Primero, un poco de antecedentes. En el año pasado, el Governance Day del 2023 había dado una charla sobre cómo se gobernaban los rollups en Ethereum. Así que si les interesa este tópico, lo pueden recuperar del canal de YouTube de Sid Latam. Y bajo esa misma metodología es que voy a abordar el tema de los tokens. Ahora, para dejarlo un poco claro, porque capaz puede ser un poco confuso el título de la charla, Gobernando Tokens, empezaría diciendo sobre cuál no es el scope de la charla y no voy a estar hablando sobre cómo los tokens gobiernan una DAO, tampoco voy a estar hablando sobre la seguridad de puentes, como estableciendo un criterio para ello, tampoco estaré hablando sobre cómo se maneja esto de las propiedades en un token, que es lo que al final de cuentas es un cierto modo de gobernar su funcionalidad, sino que me enfocaré muy específicamente en entender lo que implica que haya representaciones de tokens y por qué importa en un mundo en donde cripto se convierte en un ecosistema que es multi-chain. Y la situación actual es tan simple como esta. Actualmente, las DAOs, los protocolos, los token issuers, crean un ERC20, generalmente en Ethereum, el token, y después, al crearlo, se enfrenta a que en realidad el token puede ir a cualquier parte del ecosistema Web3 donde haya la posibilidad de conectar dos blockchains. Entonces, la gran pregunta acá es, cuando se crea un nuevo token, ¿cómo después ese token lo llevas o lo haces compatible en un ecosistema donde hay múltiples blockchains funcionando en paralelo, derivándose unas sobre otras, el Layer 1, Layer 2, Layer 3, etcétera, etcétera? Esta situación es bastante problemática, ya veremos por qué, pero es como una de las más grandes interrogantes que se encuentra cualquier DAO, cualquier proyecto cuando lanza un token, es cómo adaptar si es que se desea que el token pueda vivir en múltiples cadenas. ¿Cuáles son principalmente los problemas que nos enfrentamos cuando se crea un nuevo token y se quiere mandar a una nueva chain para su usabilidad, sea cual sea? Primero, el primer problema sería el tipo de bridge utilizado, es decir, para mover activos de una chain a otra, necesariamente va a tener que pasar por un protocolo de pase de mensajes, puentes, como prefieran decirle, y estos protocolos funcionan de una manera muy específica de acuerdo a cómo fueron concebidos y cuál es la utilidad del puente, qué chains conecta, qué framework utiliza, qué modelo de seguridad utiliza. Y esto te crea un sinfín de puntos a considerar que se pueden considerar parte del problema, ¿no? Utilizar un puente en específico quiere decir que el token va a depender de dicho puente, lo que crea el problema del lock-in vendor, es decir, depender de su infraestructura. También veremos que hay múltiples modelos de seguridad en puentes. ¿Cuál sería el correcto utilizar? Han escuchado, ¿no?, que en el año 2021, 22, 23, podría decir que decenas de puentes fueron hackeados. Algunos recordarán Wormhole, otros recordarán Polynetwork, etcétera, etcétera. ¿Cuál escoger sabiendo de que esto puede suceder? Hay que pensar en métodos de recuperación, es decir, de que el token puedas tener, si se quiere decir, de precar, que el token que viva en una cadena y pasar a alguna otra representación. Y lo importante también, que es la adquisición de infra. Un punto importante acá y que es de referencia es SCTP, que es el protocolo que utiliza USDC, que si bien es una solución centralizada, nos muestra de cómo un token puede vivir en múltiples cadenas, pero si utilizas una infra que es la que se encargue de llevarla de una a otra, por el método de mintear, quemar tokens,
requiere pues, mantener esa infraestructura. Y después hay que pensar en el tipo de token estándar a utilizar. En la lámina anterior mencionaba que el ERC20, nada, es súper básico, es como es el estándar, pero solamente te tiene las funciones de, ok, cuál es el nombre del token, ticket, el mapping de cada uno de los balances, transferencias, ya está. Entonces, hay que pensar también que cuando un nuevo token es creado en cualquier cadena, pues se va a regir por algún estándar. Y entonces hay como distintas variables a tomar en cuenta. Es un token que solo sirve para lo que es, para transferirlo sin ninguna funcionalidad, o sea, un vanilla. Tiene funcionalidades que son custom. ¿Quién apropia ese token en esa nueva cadena o no lo es? Etcétera. Entonces hay muchas cosas a considerar allí. Este logo, no sé si se acordarán de aquel protocolo, MyFinance o QiDao. Lo menciono acá porque puedo decir que es un equipo latinoamericano y fue uno de los, puedo decir que visionarios de cómo se debe pensar un token cuando pensás que tu protocolo es multi-chain. Entonces, dicho protocolo DeFi tenía ciertamente alguna suerte de DAO, chain, etcétera, y se decidía dónde este token iba a estar viviendo en las nuevas chains que iban saliendo. Entonces, a medida que iban saliendo Layer 2, otras redes CVN, etcétera, ellos a través de el equipo y la DAO coordinaban en dónde este protocolo DeFi y por lo tanto su token iba a existir. Este token simplemente funcionaba como una suerte de DAI, ¿no? Entonces se mintiaba a través de colateral y nada, aceptaba múltiples colaterales, etc. ¿Cómo se debe trabajar un token que se pretende que sea multicadena? Y hablando de tokens multicadena, pensemos que también hay otra realidad paralela, que es que cada Layer 2 que va saliendo va incluyendo o van estableciendo sus propios estándares. Entonces, si bien nos gusta que los rollups sean permissionless y que cualquiera pueda bridgear un token desde, por ejemplo, Ethereum a un nuevo rollup, si lo hacemos de la forma tradicional o el método por default, nos encontraremos que estaremos creando una representación del token que capaz es subóptima o una versión vanilla porque no conserva todas las propiedades. Entonces, imagínense que vos tenés el token de Uniswap en Ethereum y sabes que con ese token puedes delegar, puedes votar, etcétera, pero luego la representación por default de ese token Uni en OpenMainnet o en Arbitrum One no conserva ninguna de esas propiedades, ni la propia la DAO de Uniswap. Entonces, para lo único que sirve el token de Uniswap en OpenMainnet y en Arbitrum es para comerciar, pero para nada más. Entonces, lo convierte en un token donde ciertamente queda inútil para lo que se supone que debería, para lo que se supone que es la utilidad que es originalmente concebida. Por lo tanto, si vos querés utilizar Uniswap, el token de Uniswap para votar y el protocolo, o es decir, el governor está preparado para ello, lo que va a causar es que esa representación que vive en OpenMainnet y en Arbitrum One no sirve en ninguna, hay que migrar a una nueva representación que tenga las propiedades que tiene el token original. Entonces, nada, es un problema. Ya saben cómo es esto de las migraciones. Ni siquiera USDC ha podido deprecar la versión por default que se emitía a través de los rollups. A su vez, también hay que pensar que los rollups piensan en cuáles son los tokens estándar que mejor hace buen fit a su propia cadena. Entonces, está como esa dicotomía en quién marca cuál es el estándar para los tokens que debería existir en determinada chain. Y vemos que OpenMainnet tiene la versión, el Optimism Mintable ERC20, ahora Superchain ERC20 como una versión mejorada del mismo. Y Arbitrum también tiene la suya, entonces como es un entorno competitivo de, bueno, quien bridgea primero arma la primera representación del token y si tiene suficiente tracción, pues va ganando liquidez y termina siendo adoptado. Entonces, a veces está bueno, pero otras veces no conviene si vos querés utilizar el token para lo que supone que está, ¿no? Y no solo comerciar. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos para un buen token?
Estos son solo criterios que han salido en parte de mi investigación, pero algunos de ellos podrían ser que la idea es que tenga un estándar uniforme, es decir, que cada representación del token que existe en cada chain tenga, si es posible, la misma implementación. Segundo, que el token sea apropiado por el protocolo que lo emite, o sea, por la DAO. Imagínense un mundo en el que MakerDAO, ahora Sky, me parece, Skynet, tiene esta versión de su stablecoin donde no solo la emite desde Ethereum, sino que también la emite desde otros rollups y tiene el completo ownership de ese token, lo cual permite que baúls existan en estas otras cadenas, tal cual como les explicaba del antecedente con MyFinance. También hay que pensar en el manejo del minter. Ciertamente, cuando vos movés o transportás un token de una chain a otra, hay que preguntarse, bueno, ¿quién fue el encargado de quemar el token y después del otro lado, quién fue el encargado de mintearlo? Generalmente, hasta ahora, lo que se ha visto es como nada, terceros que se encargan de establecer esta funcionalidad de un modo u otro. Pero bueno, hay que preguntarse bien a quién al final de cuentas dependés para que el minteo del token suceda. Después, un buen requerimiento es que sea actualizable. El ecosistema cambia muy rápido y nunca sabes cuándo necesitas agregar una nueva funcionalidad al token. Entonces, está bueno que las DAOs, los protocolos, los productos sepan de que bajo esa realidad está bueno que los tokens los establezcan como actualizables y tengan el método que mejor les haga fit sobre cómo actualizarlo para que si al futuro aparecen nuevos estándares, requieren de nuevas funcionalidades y eso, no tengan que estar forzando o nada, castigando un poco a los usuarios a migrar de una implementación a otra, como justo lo que pasa ahora estos días con MakerDAO. Y por último, lo de portar todas sus funcionalidades, es decir, con lo que he estado hablando hasta ahora. Si tu token sirve para X, Y cosa, entonces está bueno que puedas ejercerlo desde cualquier chain, si está ready para hacerlo. Y hay soluciones, o sea, hay distintos teams que han estado trabajando en pensar que el tema de atacar cómo el token debe existir en un mundo donde hay múltiples cadenas no se resuelve por el lado de puentes, por el lado netamente de nada, de pensar en desarrollar una nueva implementación según sea cual cadena, sino que viene del lado de pensar desde el digamos, lado de, perdón que repita la palabra lado, del estándar del token. Entonces, diversos teams han estado trabajando en ello y nada, primero tengo acá el XRC20, que quizás es uno de los estándares más neutrales, en los cuales básicamente lo que vos tenés es un ERC20, el cual se le permite tener múltiples minters, es decir, que la DAO pueda controlar quién es el que está encargado de mintear el token en determinada cadena, bajo qué parámetros o bajo qué límites puede hacerlo y tener completo, por supuesto, ownership, la DAO, el protocolo. También están otros que persiguen más o menos el mismo objetivo, como NTT de Wormhole o FT de Layer Zero. No voy a detallar un poco de qué hablan estos dos, pero en términos generales es, ok, un estándar el cual la DAO pueda controlar, pueda marcar como un framework oficial para utilizar en cualquier chain y por lo tanto la DAO tenga la disposición de poder controlar, manejar y también deprecar este determinado token, lo cual permite que te evitas fragmentación de liquidez, representaciones que no son genuinas, incluso maliciosas, etcétera, etcétera. Entonces, hay teams trabajando en ello y está bueno conocerlas.
Hay un ejemplo de cómo se aplica este tipo de estándares y me gusta mucho el del team, o sea, de Everclear, solo para que también tengan contexto, los de Everclear antes Connex fueron los ideadores de justamente el estándar de XRC20 y por lo tanto fueron de los primeros que se decidieron a implementar o probar este nuevo estándar. Y es tan simple como al momento de implementarlo, ellos lo que decidieron es, ok, este nuevo estándar XRC20 me va a permitir que mi token, Everclear o Next token, lo pueda deployar y tenga la exacta representación no solo en Ethereum, sino también en OpenMainnet, en Arbitrum, en Polygon, etc. Creo que también en Gnosis, si no estoy mal. Y una primera propiedad a simple vista es que todas comparten la misma address. Entonces, la address del token X en versión ERC20 en Ethereum, en OpenMainnet, en Arbitrum es exactamente la misma address, o sea, en todos lados. Entonces, cuando lo vas a buscar en el explorador, está ahí. Y ya sabes entonces que es la oficial. También hay que pensar que esto permite extender funcionalidades como la del GovToken. Entonces, dado que Everclear, antes Connex, tiene una gobernanza estilo off-chain, si no estoy desactualizado, aún así le permite que la DAO pueda votar, de nuevo, de forma off-chain, contar los votos fuera de cadena utilizando Snapshot. Em, pero, vos podés votar con tu token ubicado en cualquier chain donde esté disponible. Entonces, si tienes token Next en OpenMainnet o en Arbitrum, vas a poder, digamos, delegar desde ahí, votar desde ahí sin ningún problema. Entonces, eso te permite que no tengas que pensar que la gobernanza juro tiene que estar en Ethereum, por ejemplo, donde puede ser relativamente costoso. Y también diversifica que los usuarios puedan decidir dónde ejercer sus responsabilidades como parte de la gobernanza. Entonces, también habría que pensar de que si incluso Everclear, Connex o cualquiera que utilice este mecanismo pasa a un modelo de governor on-chain, automáticamente este token estaría listo también para votar, ejecutar propuestas de estilo cross-chain governor, etc. Entonces, está buenísimo y solo sería posible bien hecho a través de un estándar como el XRC20 o también como los otros mencionados. También hay que pensar en la máxima seguridad, ¿sí? Y para hablar un poco de ello, me encanta el ejemplo del Rapid Stake ETH que está en BNB Chain. Y para ello voy a poner un poco de contexto. Recordemos que no todas las blockchains se conectan igual unas a otras, entonces eso quiere decir que hay ciertas cadenas que están completamente disociadas y por lo tanto es imposible tener un protocolo seguro de poca confianza para poder, digamos, por ejemplo, mover assets de un lado a otro. Entonces, un ejemplo claro es entre Ethereum y BNB Chain, la red de Binance, nada las conecta entre sí de forma segura y de poca confianza. Entonces, la pregunta es, si yo quiero tener el Rapid Stake ETH en BNB Chain, ¿qué tengo que hacer? Fue una discusión grande que se llevó en la DAO de Lido sobre qué hacer en este caso, porque las oportunidades de tener tu token en todos lados es grande, ¿no? Porque recordemos que ETH es uno de los activos más demandados de todo el ecosistema y su versión estaqueada pues está siendo cada vez más y más y más atractivo y eso, ¿no? Más atractivo. Entonces, ¿qué se les ocurrió a los de Lido en general? Era, bueno, abrir la discusión sobre cuál es la mejor manera de transportar este token a la red de BNB Chain y salió una propuesta muy interesante que busca maximizar la seguridad antes que nada, que es reconociendo la desconexión entre ambas cadenas, dos proyectos de puentes como Wormhole y Axelar se pusieron de acuerdo en ofrecer una solución para llevar este token a BNB Chain de forma, digamos, más segura. ¿Y en qué se basa? Primero, en utilizar el estándar NTT, que es como un poco el equivalente a lo que explicaba del XRC20, lo cual también le entregaba el ownership de alguna forma u otra a la DAO de Lido a través de los contratos de los puentes que se implementaron para ello. Y tiene algo muy interesante que utiliza una especie de consenso, donde
la IDO no tiene por qué exponer a sus usuarios, o sea, la DAO no tiene por qué hacer alguna implementación irresponsable haciendo depender a los usuarios de algún puente en particular, sino que puede utilizar una especie de consenso, que es básicamente utilizar varios al mismo tiempo, en el cual cuando vos envías este token a BNB Chain, ese envío pasa por un protocolo de mensajería que es independiente, uno es de Wormhole, el otro es de Axelar, pasa el mismo mensaje y si el resultado es el mismo desde el otro lado de la cadena, o sea, en BNB Chain, entonces tendrás adjudicado tus Rapid Stake ETH. Entonces, eso evita de que si Wormhole se convierte o se vuelve malicioso y Axelar pues no, va a haber una no coincidencia en el pase de mensajes y por lo tanto el token no va a ser minteado y por lo tanto no va a haber liquidez generada de forma maliciosa, por lo cual te evitas lo de tener que depender de una sola infraestructura. Ahora, la DAO de Lido implementó dos, pero la verdad es que a futuro pueden remover cualquiera de estos en cualquier momento o incluso agregar más para tener con, mayor seguridad a través de consenso de puentes, lo cual está muy interesante. Y esto solo es posible porque lo piensan desde el lado de que lo que importa al final del día es el token estándar y también del ownership de cuál es la infraestructura para que la DAO pueda resguardarse a sí mismo de cualquier problema que estos, al final de cuentas, services providers puedan causarle. Pero, ¿cuál sería el mundo ideal? El mundo ideal en un ecosistema multi-chain sería que existiera una única representación predominante por cadena, es decir, es muy fastidioso estar en una chain donde cuando, por ejemplo, entras a Uniswap y vas a buscar, qué sé yo, USDC y pones dicho tag, te aparezcan 4 o 5 versiones diferentes y no sepas cuál es la que se supone que es correcta. Entonces, eso es un problema que cada vez es más predominante al día de hoy y que vale la pena pues tomar conciencia si sos participante de una DAO, si contribuyes a un protocolo o si eres un proyecto que está emitiendo un token, de que la única representación en cada chain hace un montón de sentido, obviamente, desde el lado del producto, para nada, para poder tener la liquidez concentrada en un solo token, o sea, no tiene por qué haber múltiples tokens si al final lo que se necesita es uno que tenga todas las funcionalidades. Entonces, esto solo es posible a través de, por el momento, utilizando dichos estándares como una manera adecuada, ordenada de poder llevar tu token a nada, en un mundo multi-chain que sea interoperable, etcétera, etcétera. Así que este debería ser, en mi criterio, no sé ustedes, el mundo ideal. Y para eso hay como algunas recomendaciones, ¿no? Muy rápidamente, capaz ya dije algunas, me adelanté un poco. La primera es que si el activo está pensado para más allá de una cadena, entonces tienes que pensar en que estos estándares que mencioné, pero capaz no van a ser los únicos, tienen que ser concebidos eventualmente y más temprano que tarde, sobre todo en un mundo donde las DAOs son lentas tomando decisiones. Segundo, nada, que las implementaciones custom requieren recursos extras, así que hay que tomar en cuenta, es decir, cada funcionalidad añadida requiere que el estándar se modifique, que haya nada, auditorías, etcétera, etcétera. Y nada, esto trae como consecuencia que la fragmentación de liquidez es resuelta con un diseño óptimo. Pero hay una pregunta acá importante. ¿Es el fin entonces de los tokens que son de confianza mínima o trust minimized? ¿Qué quiere decir esto? Tal vez hace años atrás las Layer 2 o los rollups hablaban sobre, ok, si yo tengo un token en Ethereum y lo mando a otra chain, la idea es que nadie pueda tener control sobre ese token, por ejemplo, si es algo como un stablecoin o algo así, pero en toda esta tesis que estaba explicando, estamos como, o al menos yo estoy validando un poco la idea de que el owner del token siga siendo el emisor, entonces hasta qué punto esto puede ser positivo en todos los escenarios. La verdad es que es un problema que aún, digamos, está abierto y está a consideración del ecosistema y creo que eso lo va a determinar el mercado. Pero por el momento la situación es esa y nada, muchas gracias.